Morí. Y en ese momento, de pie ante Jesús, él me miró directamente a los ojos y dijo, en cuestión de segundos, América lo perdió todo. Esto es lo que pasó. Esta es la verdad y es imperativo que la escuches antes de que sea demasiado tarde. Sé que algunos de ustedes se sentirán tentados a discutir. Otros querrán fingir que esto nunca podría suceder aquí. Pero les digo, con Dios como mi testigo, lo que estoy a punto de compartir es la verdad. Así que quédense conmigo porque lo que veo podría significar vida o muerte para ustedes y su familia. Si creen que Dios todavía advierte a su pueblo, comenten. Amén. Soy Amos Calvel, de 70 años. He servido a Dios por más de 40 años. Era una iglesia pequeña, no elegante, pero acogedora. Nunca esperé que la advertencia que estaba a punto de recibir me estremecería hasta la médula. Esa mañana estaba orando en mi estudio. Entonces, un dolor agudo me atravesó, punzante como un cuchillo clavándose en mis huesos. Intenté respirar, pero mis pulmones se sentían como si estuvieran siendo aplastados. No podía entrar aire. Mis músculos se debilitaron como si ya no fueran míos. Oí la Biblia caer al suelo. Luego hubo una oscuridad densa que devoraba todos mis sentidos. Después del golpe, todo se volvió inquietantemente silencioso. Pero extrañamente el dolor había desaparecido por completo. En cambio, una extraña sensación de alivio me invadió. Imagínense eso. Toda tu vida has estado atrapado en este cuerpo, lidiando con el dolor, el agotamiento, todas las limitaciones que se te imponen cada día. Y luego, ¡pum!, eres libre. Así se sintió. ¿Hacia dónde me dirigía? Ni idea, algo miedo, ni rastro. El tiempo desaparece, el espacio no importa. Saliendo de ese túnel de luz. Oh, Dios mío, como un niño que sale corriendo de una habitación oscura. Y allí lo conocí a Jesús. Me miró y este mensaje llegó a mi alma. Amos, has corrido toda la carrera. Has mantenido la fe, pero no puedes quedarte aquí. Tienes que ver. Se necesitan advertencias. Las cosas tienen que cambiar. El camino por el que va el mundo, especialmente tu país, lleva a un punto sin retorno. Necesitas llevar esto de vuelta. Y entonces esas palabras quedaron grabadas en mi mente, inolvidables, helándome el alma, incluso más allá de mi cuerpo físico. En segundos, América lo perdió todo. Esto es lo que pasó. Tan pronto como Dios pronunció esas palabras, el espacio a mi alrededor cambió. La suave luz dorada se desvaneció, reemplazada por una noche gris oscura, tan pesada como una nube de tormenta. Se sintió como pasar de la calidez del cielo a un tejado imponente, mirando hacia abajo a un mapa masivo, pero vívido en 3D completo. Cada detalle nítido y verdadero. América, la tierra que tanto amaba, las ciudades centellees, las carreteras bulliciosas, los campos verdes interminables. Todo parecía tan pacífico hasta que un silencio inquietante cayó. No había bocinas de coches, ni el rugido de aviones en lo alto, ni el parloteo de la multitud. Solo este silencio espeluznante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Mi corazón o lo que fuera en este mundo comenzó a latir con fuerza, la expectación contenida creciendo. La niebla era densa, como una manta cubriendo el paisaje, y la noche parecía cerrarse con una rapidez antinatural, la oscuridad extendiéndose por el paisaje. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder y yo estaba allí, indefenso, incapaz de detenerlo. Mi espíritu congelado por el miedo. Entonces sucedió al principio no fue un gran estruendo, sino un ligero temblor, como un camión grande retumbando por la calle, pero rápidamente se hizo más fuerte, más intenso. Todo Estados Unidos, a mi vista, comenzó a temblar violentamente. Las grietas se entrecruzaban en el suelo como telarañas, extendiéndose como rayos, rompiendo el cristal. En California, los rascacielos se balanceaban como gigantes borrachos.
Las ventanas se rompían en una lluvia de cristales que caían como mortales trozos de papel. Las carreteras se doblaban y se agrietaban, tragándose los coches mientras se precipitaban al abismo. Luego un estruendo resonó no en mis oídos, sino en mi alma, sacudiendo cada parte de mí. Se sintió como si 1000 losas de hormigón se vinieran abajo a la vez. El rugido, tan intenso, que sacudió mi propia alma. Vi como el puente Golden Gate, el orgulloso símbolo de América, se hacía pedazos. Los cables se rompían como gomas elásticas, volando chispas. Se estrelló en la bahía con un rugido atronador, levantando enormes olas que destrozaron los pequeños barcos que estaban debajo. En la costa este, el monumento a Washington se partió por su base, cayendo como un árbol talado, el polvo elevándose en una nube asfixiante. Los sonidos de piedra triturada, metal retorcido, tierra derrumbándose, resonaban en mi mente, amplificando el horror hasta un punto en el que apenas podía soportarlo, pero aún no había terminado. Luego, desde el Pacífico, se levantó una gigantesca pared de agua, cientos de pies de altura, como si el propio océano estuviera siendo empujado a tierra. Los Ángeles y San Francisco, bulliciosos centros de vida y sueños, fueron engullidos en segundos. Las olas se estrellaron contra las casas de la playa, luego contra los rascacielos, cristal y acero astillándose como papel. Los coches flotaban como juguetes. La gente luchaba indefensa. Al mismo tiempo, desde el Atlántico, otro monstruo de marea irrumpió. Nueva York, Boston, Miami se hundieron bajo la presión. La Estatua de la Libertad se balanceó y cayó medio sumergida en las aguas de la inundación. Su antorcha se alzaba alta en una súplica desesperada al cielo. El contraste era abrumador. Minutos antes, estos lugares habían desbordado belleza. Los rascacielos brillaban. La gente vivía sus vidas y ahora la devastación era total. El agua arrastraba todo, dejándolo en ruinas. Los gritos de millones perforaban. Inaudibles, pero sentidos profundamente en mi alma. Clamores de ayuda, lamentos de pérdida, desesperación absoluta. Era el sonido de una nación que se enfrentaba a la destrucción repentina. El dolor me desgarró. El horror destrozó mi espíritu, la impotencia absoluta al ver morir a mis seres queridos. Quise apartar la vista, apagarlo todo, pero no pude. Tenía que verlo todo y supe que esto era solo el principio. Si estás viendo esto ahora mismo, tómate un segundo para pensar dónde estás, qué hora es. ¿Alguna vez te has preguntado si algo así podría realmente suceder? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Déjame saber cómo te sientes. Después de que esos monstruosos tsunamis azotaron ambas costas, pensé que quizás eso era todo. Ya sabes, lo peor había pasado. Pero no, esos temblores no se quedaron solo en los bordes. Se abrieron paso profundamente en el corazón del país. Vi grietas masivas desgarrando lugares que nunca imaginé que pudieran temblar. Las interestatales se partieron como leña seca. Los coches se precipitaban en abismos sin fondo, sus faros devorados por la oscuridad. Esos anchos campos fértiles que alimentan a la nación se retorcían y deformaban como si alguien hubiera arrugado un mapa gigante. Los ríos se salieron de sus cauces, abriendo nuevos caminos a través de pueblos. Los lagos desaparecieron en la tierra o brotaron donde antes no había habido ninguno. Los deslizamientos de tierra rugían por las colinas, enterrando casas y carreteras bajo toneladas de roca y barro. La tierra se remodelaba de formas que desafiaban la lógica. Entonces, las montañas despertaron. Volcanes silenciosos durante milenios se empezaron a escupir. Vi Yellowstone. Sí, ese Yellowstone entrando en erupción como una bestia desatada. Espeso humo negro y ceniza se elevaban asfixiando el sol. El día se convirtió en noche en minutos. El cielo, un manto gris asfixiante. La lava fundida brillaba en rojo, devorando bosques y pueblos a su paso. El calor, tan intenso que casi podía sentirlo en mi alma.
El aire se volvió pesado con azufre y polvo, escociendo incluso sin pulmones para respirarlo. Los sonidos, los rugidos guturales de la tierra, rocas partiéndose, árboles quebrándose, se mezclaron en esta aterradora sinfonía de destrucción. Las carreteras se volvieron inútiles, dejando comunidades enteras incomunicadas, cortando ciudades unas de otras. Era el caos, como si la propia tierra estuviera gritando, remodelando América en algo irreconocible. Me sentía como si estuviera viendo una película de terror, excepto que era real, demasiado real. En medio de todo ese caos, vi millones de vidas extinguidas. No solo personas, sino animales, árboles, ecosistemas enteros. Arrasados por la furia de la naturaleza. Ciudades que una vez rebosaron de vida, piensen en Chicago, Dallas, Atlanta, quedaron reducidas a escombros. Montones irregulares de hormigón y acero. Los gritos que había sentido antes se silenciaron, reemplazados por una quietud que helaba los huesos, rotas solo por el ocasional gemido de un edificio derrumbándose. No aparecieron equipos de rescate, no sonaron sirenas. Todos, cada familia, cada comunidad se quedaron a su suerte, abandonados a su destino. Mi alma se sentía aplastada como si una roca estuviera sobre ella. Soy pastor. ¿Saben? He pasado mi vida consolando a la gente en tiempos difíciles, enfermedad, pérdida, desamor. Pero ahora millones necesitaban consuelo, necesitaban ayuda y no había nadie. Las fuentes de agua se volvieron turbias, envenenadas por cenizas y escombros. El aire era irrespirable, espeso con polvo que cubría todo. Las enfermedades comenzaron a aparecer. Cole, infecciones, cosas que creíamos haber conquistado. Los supervivientes deambulaban por las calles rotas. Rostros pálidos, ojos vacíos, como fantasmas buscando algo, cualquier cosa. Un ser querido, un trozo de comida, una pizca de esperanza, pero la esperanza parecía haberse desvanecido con la luz del sol, enterrada bajo las ruinas, se arrastraban entre los escombros, algunos aferrándose a fotos o recuerdos, otros simplemente mirando fijamente, perdidos en la desesperación. Era un mundo donde los vivos envidiaban a los muertos. Mientras me ahogaba en el horror de esas visiones, la voz del Señor Jesús irrumpió, resonando en mi alma, pesada de tristeza, pero con una autoridad innegable. Este es el principio de los dolores de parto. La tierra gime bajo vuestros pecados. La habéis saqueado, la habéis contaminado, habéis ignorado sus clamores. Ahora responde. Su tristeza me golpeó como una ola. No y sino la profunda aflicción de un padre que ve a sus hijos destruirse a sí mismos y el mundo que él les dio. Me mostró que no era solo un castigo aleatorio. Estos desastres eran el fruto de años, décadas de malas decisiones de la humanidad dándole la espalda a Dios y a su creación. América, bendecida sin medida, había olvidado a quien la bendijo. Nos sentimos demasiado cómodos, buscando riqueza, poder, entretenimiento, pensando que éramos intocables. Y ahora, con el permiso de Dios, la naturaleza estaba gritando de vuelta, fuerte y feroz, imposible de ignorar. La tierra partiéndose, las montañas entrando en erupción, las aguas subiendo. Todo era un espejo de nuestra decadencia espiritual. Una llamada de atención grabada a fuego y ceniza. Esas imágenes se grabaron en mí, persiguiendo mi espíritu. Un peso que llevaré para siempre. Justo después de los terremotos y tsunamis, todo se sumió en la oscuridad. No solo el anochecer, entiéndanme, sino un apagón tan total que se sintió como si el mundo se hubiera desenchufado. Millones, cientos de millones de luces parpadearon y se apagaron de golpe. Ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Esas galaxias luminosas de acero y cristal se convirtieron en masas de hormigón totalmente negras, silenciosas e inquietantes. Vi semáforos parpadear débilmente unas cuantas veces antes de apagarse, dejando las intersecciones atascadas con coches parados, las bocinas sonando en vano. Las calles se convirtieron en enormes estacionamientos, vehículos abandonados donde se quedaron,
sus faros atenuándose hasta desaparecer. Sin energía, todo se detuvo. Sin calefacción para protegerse del frío invernal, sin aire acondicionado para sobrevivir a esos días de verano abrasadores. Los hospitales, lugares destinados a salvar vidas, se convirtieron en tumbas. Los ventiladores dejaron de zumbar, los monitores cardíacos se aplanaron y las neveras que contenían medicamentos críticos, la insulina. Las vacunas se echaron a perder. Los desfibriladores quedaron inservibles, sin energía para encenderlos. Las alarmas de coches y los sistemas de seguridad del hogar emitieron unos cuantos pitidos patéticos antes de desvanecerse en el silencio. Una civilización entera construida sobre la electricidad, sobre la tecnología, se derrumbó en un instante. Una abrumadora sensación de impotencia y pánico lo invadió todo. Podía verlo todo, sentir la desesperación que irradiaba del caos. Pero yo estaba impotente para hacer nada, solo para presenciar el colapso del mundo que conocíamos. Y no era solo la energía. Internet se colapsó. Las señales de telefonía móvil desaparecieron. Todas las pantallas, teléfonos, ordenadores portátiles, televisores se volvieron negras como el carbón. Todo ese mundo de información del que dependemos a diario, donde la gente está pegada a sus dispositivos, desapareció. Sin noticias, sin GPS, sin forma de llamar a tu familia o amigos. Imagínenlo, un estadounidense moderno desconectado de su teléfono, de Internet. Es como estar varado en una isla en medio de la nada. La gente no sabía lo que estaba pasando en el pueblo de al lado y mucho menos en el estado de al lado. Daban vueltas en círculos perdidos en este vacío de información. La desesperación se arrastraba como una niebla. El sistema financiero se desplomó. 2 bancos cerraron sus puertas. Sin cajeros automáticos, sin transacciones, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, plástico inútil. Incluso el dinero en efectivo perdió su atractivo. ¿De qué sirve $1 cuando no hay nada que comprar? Todos esos números digitales en las cuentas bancarias, ahorros de toda una vida, inversiones, desaparecidos como si nunca hubieran existido. El poderoso dólar estadounidense, la columna vertebral del mundo, se volvió inútil de la noche a la mañana. Vi a gente mirando las pantallas de los cajeros automáticos, golpeando los bancos, con el rostro retorcido por la conmoción y la ira. La sociedad construida sobre conexiones y dinero se cortó por completo. Sin piedad, sin previo aviso. Golpeó más fuerte que los terremotos o las inundaciones porque arrancó de raíz la vida moderna, dejando a la gente desnuda de una manera que nunca antes habían sentido. Mientras observaba cómo se desmoronaba esta red de sistemas, la voz del Señor Jesús volvió a resonar en mi alma, firme, pero cargada de verdad. Pusiste tu confianza en cosas hechas por el hombre, en las comodidades y la tecnología que construiste. Te apoyaste en ellas más que en tu Creador. Ahora han desaparecido. Olvidaste a quien te da todas las cosas buenas. Sus palabras calaron hondo atravesando la niebla. Lo vi claro como el día. Con toda nuestra inteligencia, nuestro progreso, nos habíamos encerrado en una jaula brillante llamada conveniencia moderna. Confiamos más en teléfonos, wifi, tarjetas de crédito que en la provisión de Dios. Pensamos que podíamos controlarlo todo, guiar nuestro propio destino sin necesidad de él. Y ahora esos ídolos tecnológicos habían caído, dejándonos expuestos, frágiles como siempre, sin energía, sin agua limpia, sin información, solo el instinto de supervivencia más puro. Fue una lección brutal, un recordatorio desgarrador de que la verdadera fuerza no reside en nuestras manos, sino en las del Creador. ¿Qué viene después en esta visión? Solo se pondrá más difícil. Cuando la energía se cortó, Internet se colapsó y cada línea de comunicación se rompió. Algo crudo y primario se activó. Vi escenas que desearía no haber visto, cosas que me persiguen todavía. Al principio, la gente estaba aturdida, tropezando en estado de shock, pero en cuestión de horas, quizás un día o dos,
el hambre y la desesperación los convirtieron en extraños. Los supermercados fueron asaltados. Turbas irrumpiendo por puertas de cristal rotas, agarrando cualquier cosa. Bolsas de patatas fritas, latas de sopa, botellas de agua, sin orden, sin reglas. Los fuertes se abrieron paso a empujones, acaparando lo que podían, mientras los débiles eran pisoteados. Sus gritos ahogados por el caos. Los estantes quedaron vacíos en minutos, carros volcados, pasillos resbaladizos con comida derramada. El agua limpia valía más que el oro. Vi filas que se extendían por cuadras en las fuentes públicas. Gente empujándose, dando codazos, incluso golpeándose solo por un sorbo. El agua embotellada, robada o agotada. La basura se acumulaba en las calles, pudriéndose con el calor. El hedor se extendía por cada rincón. Las enfermedades comenzaron a propagarse rápidamente. Cólera, disentería, cosas que creíamos que eran historia. Sin medicinas, sin médicos, solo enfermos tirados a la intemperie, gimiendo sin que nadie los ayudara. Era una escena de pesadilla. La civilización se desprendía como pintura vieja, dejando solo el instinto de supervivencia más puro. Cada hombre, mujer y niño luchando por mantenerse con vida. Vi a padres aferrándose a sus hijos con los rostros demacrados, rebuscando migajas entre los escombros, su esperanza desvaneciéndose con cada paso. La policía, el ejército, ellos también son humanos, ¿saben? Tenían familias que alimentar, vidas que proteger. Sin una cadena de mando, la ley y el orden se derrumbaron como un castillo de naipes. Vi grupos formarse, al principio gente uniéndose para proteger sus barrios, pero no tardaron en volverse oscuros, transformándose en bandas que merodeaban por las calles, saqueando y atacando a cualquiera más débil. Disparos resonaban en la noche, agudos y definitivos. Gritos de víctimas robadas, golpeadas, peor, mezclados con sollozos de desesperación. La confianza entre las personas se evaporó. Los vecinos se volvieron contra sus vecinos, cerrando puertas, o, peor aún, empuñando bates y cuchillos. Amigos traicionaban a amigos por una lata de frijoles. Vi familias romperse, padres abandonando a sus hijos para salvarse, hijos dejando atrás a padres ancianos. Demasiado débiles para seguir el ritmo. Sin luz, sin esperanza, la gente se volvió brutal, luchando a muerte por un paquete de fideos o una jarra de agua. Sus ojos tenían pánico, miedo, pero también una crueldad fría que nunca había imaginado. Cada alma se sentía tan sola a la deriva en ese mar de caos, sin nadie en quien confiar, sin nadie en quien apoyarse. Esta no era la América que conocía, la tierra de la libertad y la democracia. Pero allí estaba, justo delante de mí, un mundo que nunca pensé que podría existir aquí. Mi corazón dolía. Enfermo de asco y tristeza al ver a la humanidad desmoronarse en algo tan cruel. Mientras me recuperaba de esta decadencia, la voz del Señor Jesús me interrumpió, pesada de dolor y verdad. Los corazones humanos se han endurecido, el amor se ha enfriado. Esto es lo que resulta de apartarse de mí, la fuente de vida. Han amado el mundo, sus cosas, a sí mismos más que a mí o a los demás. Sus palabras calaron como una espada. Lo vi claro. Por muy alto que construyamos nuestros rascacielos, por muy avanzada que sea nuestra tecnología, sin el amor de Dios en nuestros corazones, sin conexión con la verdadera fuente, todo es insignificante. Cuando todo se desmorona, el pecado que llevamos dentro sale a la luz. La gente olvidó que fue hecha imagen de Dios, capaz de amar, de sacrificarse. Jesús me mostró que estos desastres no crearon esta oscuridad. Ya estaba allí enterrada profundamente. Los terremotos, los apagones simplemente accionaron el interruptor, exponiendo lo que ha estado pudriéndose todo el tiempo. Es una advertencia desgarradora. Tenemos que volver a Dios, volver al amor verdadero antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿qué sigue en esta visión? Está a punto de ponerse aún más oscuro.
¿Sabes? La parte más aterradora de todas estas visiones no fueron los edificios desmoronándose o las turbas saqueadoras, no fue ver las almas de la gente simplemente destruidas. Reconocí rostros, gente a la que había enseñado sobre el amor de Dios, gente con la que había orado a lo largo de los años y ahora estaban llenos de duda, ira, incluso odio descarado. Ya no creían en nada. Miraban al cielo y solo veían vacío. No había Dios a su alrededor, solo crueldad por todas partes. No quedaba ningún signo de bondad. Las iglesias, esos faros de esperanza en los que había volcado mi vida, estaban abandonadas con las puertas descolgadas o convertidas en refugios sucios atestados de extraños desesperados. Las Biblias yacían rotas y esparcidas por las calles. Las páginas sondeaban como basura al viento. Ya no había oraciones que resonaran en las paredes. Solo gemidos y maldiciones llenaban el aire. Vi a sacerdotes y pastores que había conocido deambulando como fantasmas. Su fe destrozada. No podían entender por qué Dios permitiría que esto sucediera. Se sentían abandonados, traicionados. La esperanza que había predicado toda mi vida. Esa seguridad inquebrantable en el Señor parecía haberse desvanecido por completo de sus corazones. Era como ver un fuego apagarse dejando solo cenizas frías. Mi espíritu dolía tanto al presenciar este desmoronamiento espiritual. Esta masiva apostasía de la fe dolía más profundamente que cualquier dolor físico que hubiera sentido, sabiendo que eran personas que una vez habían cantado himnos con alegría, ahora perdidas en la oscuridad. Cuando la esperanza desaparece, la gente hace cualquier cosa para escapar de él. Dolor. Vi autodestrucción por todas partes. Las tasas de suicidio se dispararon. Personas saltando de edificios en ruinas o usando lo que encontraban para acabar con todo, incapaces de soportar la soledad, la brutalidad de este nuevo mundo. Otros se adormecían con los restos que quedaban, alcohol de tiendas saqueadas o cualquier cosa que pudiera emborronar la realidad. Los ojos de los supervivientes estaban vacíos, sin vida, como cascarones que andaban sin propósito, sin voluntad de seguir adelante. Incluso aquellos que habían sido pilares de la comunidad, los ayudantes y dadores, fueron engullidos por la oscuridad o cazados por los desesperados. La amabilidad se evaporó, la empatía desapareció. La gente se volvió insensible al sufrimiento de los demás, pasando por encima de los cuerpos sin una mirada, ignorando los gritos de auxilio. Era una imagen de impiedad. Este vacío hueco en las almas que nada podía llenar, excepto una cosa, el peso de ello. Más pesado que 1000 toneladas de escombros, fue la mayor pérdida para una nación. Esta muerte del espíritu me rompió el corazón, me conmocionó hasta la médula. Pero también me abrió los ojos más profundamente a lo frágiles que somos sin Dios, lo rápido que nos desmoronamos por dentro. Pero entonces, en esa espesa oscuridad, Jesús me mostró un destello de luz pequeño, pero brillaba intensamente. Estos pequeños grupos de personas escondiéndose en lugares secretos, sótanos, casas abandonadas, incluso en el bosque, no muchos, solo una fracción de todos. Pero se aferraban fuertemente a su fe. Se reunían para orar juntos con voces suaves, pero firmes. Compartían los restos de comida que tenían, pasándose un trozo de pan como si fuera comunión. Cantaban himnos con voces temblorosas y desafinadas, pero llenas de corazón. Leían la Biblia a la luz del fuego, cada palabra preciosa como el oro. No tenían energía ni agua limpia, nada, pero tenían al Señor. Sus ojos, por cansados que estuvieran, brillaban con una esperanza feroz. Creían que Dios no los había abandonado, que Él todavía tenía el control. Eran los que estaban dentro del arca cuando golpeó la tormenta. Prueba de que el amor de Dios nunca se apaga. Por muy mal que se desmorone el mundo, la fe perdura. Me consoló mucho en medio de todo el horror que había visto, dándome fuerzas para seguir viendo lo que venía. Después de presenciar todas esas visiones horribles, fui arrastrado de vuelta a la presencia del Señor. Podía sentir su dolor por este mundo agudo y real,
Pero también había una resolución inquebrantable, una voluntad que nada podía doblegar. Ni siquiera tuve que formular la pregunta que me quemaba por dentro. Él ya lo sabía. ¿Cuándo sucederá esto, Señor? Y él respondió, transmitiéndolo directamente a mi mente. La línea de tiempo es en los próximos años, no hay fecha específica, pero vendrá rápida, repentinamente y probará la fe de todos. Enfatizó el próximos años como un golpe de martillo. Esto no estaba a siglos de distancia, no después de que yo hubiera muerto naturalmente. No venía en nuestra vida para la gente viva ahora mismo. Se sentía como una cuenta regresiva, cada día acercándonos más a ese evento. Mi espíritu se tensó con la seriedad de ello. La urgencia me golpeó como un viento frío, pero entrelazada había consuelo, sabiendo que Dios no dejaba a su pueblo en el limbo. Me mostró que Él estaba orquestando las cosas incluso ahora. Dijo, estoy organizando líderes y sistemas de gobierno en este preciso momento, no para detenerlo, sino para establecer una respuesta para mi pueblo, dándoles una oportunidad de volverse. Esto significa que incluso mientras todo se desmorona, hay un trabajo de preparación celestial, no para salvar al mundo entero, sino para proteger y abrir puertas para aquellos que regresan a Él. Esto alivió un poco mi corazón, esta seguridad de la providencia de Dios, recordándome que Él nunca abandona a los suyos. Luego Jesús pasó a una imagen sobre la que había predicado 1000 veces. La historia de Noé y el gran diluvio. Me la mostró de nuevo Noé predicando la justicia, advirtiendo sobre el diluvio venidero. Pero nadie escuchó. La gente se burlaba de él, viviendo de forma salvaje y despreocupada hasta que las aguas subieron. Solo Noé y su familia, los que estaban dentro del arca, se salvaron. Y entonces soltó esta revelación que transformó mi entendimiento. Amos, esa arca, la que salvó a Noé de la destrucción, es una imagen de mí. Yo soy el arca. De repente todo encajó. El arca no era solo un barco de madera, era Jesucristo mismo. Él es el único refugio, el puerto seguro cuando las tormentas de este mundo golpean con fuerza. Es donde podemos escondernos de la destrucción, cuerpo y alma. Su invitación no es construye un arca, es entra en el arca. Me di cuenta de que incluso si América cae, si el mundo se desmorona, el arca de Cristo se mantiene firme. Solo aquellos en él obtienen verdadera paz, verdadera protección. La claridad me invadió, encendiendo la esperanza en medio del temor. A partir de ahí, Jesús expuso 2 llamados cruciales. Primero, a aquellos que aún no lo conocen, instó con una ternura desesperada, suban a bordo, entren antes de que sea demasiado tarde. Recalcó, no hay tiempo que perder. Lo que había visto, los desastres, el caos, son recordatorios de que este mundo no ofrece nada sólido a lo que aferrarse. Solo Él es seguro. Él es la puerta a la salvación, al perdón de los pecados, a la vida eterna. Es una súplica llena de amor por las almas perdidas. Y segundo, se volvió hacia mí, a través de mí, a todos los que ya creen, los que han entrado en el arca. Dijo, muchos de mis hijos han entrado en el arca, pero cuando la tormenta ruge, quieren salir a ver qué pasa. Abandonan la seguridad y luego se preguntan por qué sus vidas están en caos. Hombre, eso me golpeó. Creemos que estamos salvados, seguros, y luego echamos un vistazo al mundo buscando cosas efímeras. Olvidamos que permanecer dentro del arca no es una elección de una sola vez, es un compromiso diario. Es confiar plenamente en Cristo con nuestras esperanzas, sin importar el caos exterior. Es entregarle cada deseo, plan, preocupación, dejando que Él nos guíe. Esto es obediencia total. Él no nos hace ganar la salvación, nos la da gratis por gracia, pero quiere que vivamos dignos de ese regalo permaneciendo en Él. Pero, ¿cómo permanecemos? Ahí es donde se profundiza. Entonces Jesús profundizó, mostrándome cómo vivimos dentro de esta arca suya, centrándose en el bautismo y en nacer de nuevo. Mencionó un Pedro 3:18-22,
explicando por qué el bautismo importa. El bautismo no se trata de lavar la suciedad de tu cuerpo, ambos, dijo, sus pensamientos fluyendo en mí. Es una petición a Dios para una buena conciencia a través de mi resurrección. ¿Qué significa eso? Bueno, ser sumergido en agua no te salva por sí mismo. Puedes pasar por los ritos del bautismo y aún no ser salvo si tu corazón no está en ello. Jesús me recordó al ladrón en la cruz, nunca bautizado. Pero Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿por qué? Porque ese hombre creyó. Realmente creyó. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Es que tú te levantas y le gritas al mundo, oye, ahora estoy con Jesús. También es un acto espiritual. Cuando eres sumergido es como enterrar tu viejo yo, el que estaba cargado de pecado y egoísmo. Salir del agua. Ese es tu nuevo yo levantado para vivir para Cristo. Es como ahogar tu carne pecaminosa en las aguas del diluvio, dejando solo la parte de ti que vive para Él. Sentí el peso de eso, como es un paso audaz, una marca de un alma hecha nueva, no solo un ritual que cumplir. A continuación, Jesús señaló Juan 3, 6. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Explicó que nacer de nuevo no es algo físico. Es que tu alma recibe una transformación total, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. ¿Sabes cómo sientes el viento, pero no puedes verlo? Solo los árboles meciéndose. El Espíritu es así, trabajando misteriosamente dentro de ti, transformándote desde el núcleo. Podrías bautizarte y aún así perderte este renacimiento si tu fe no es real. Pero si crees en tu corazón, incluso sin bautismo en agua, eres salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu rehace tu alma dándote un corazón nuevo, una voluntad nueva. Una vez que eso sucede, empiezas a vivir por su guía, sin buscar deseos carnales. Tu conciencia se sana, se sintoniza con la voluntad de Dios. Esa es la clave para permanecer en el arca de Cristo, viviendo por el Espíritu, no solo cumpliendo ritos. Me di cuenta de cómo este cambio interior es lo que nos ancla, lo que nos mantiene firmes sin importar lo que venga. ¿Sabes? Jesús me dijo que el Espíritu Santo no es solo quien nos rehace. Él es nuestro ayudador con nosotros cada día. Él está allí impulsándonos hacia lo correcto, ayudándonos a decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Recuerdo que unos meses después de mi propio bautismo, después de haber sido salvo y lleno del Espíritu, fue como si tuviera una nueva fuerza, tentaciones que solían hacerme tropezar. Podía alejarme de ellas más fácilmente, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero Jesús me advirtió, muchos de mis hijos se bautizan, oran, leen la Biblia y piensan que eso es suficiente. Creen que han cumplido con el requisito, pero están realmente permaneciendo en mí diariamente, están eligiendo quedarse dentro del arca todos los días o simplemente aferrándose a una cuerda de pie en la cubierta, medio dentro, medio fuera. Eso me dolió. Lo más importante es esto. Vivir en el Espíritu significa elegir entregarse a Dios todos los días. Elegirlo a Él para que guíe, para que sea el Señor de tu vida. Cuando el mundo se está desmoronando, cuando llegan las tormentas, solo caminar en el Espíritu, caminar por fe, nos mantiene firmes. No tenemos que ser perfectos. El Espíritu es nuestro ayudador. Siempre está con nosotros. No descuides esa relación. Concéntrate en permanecer en Cristo y todo lo bueno fluirá de ahí. Aquellos que viven en el Espíritu en Cristo son los que Jesús hallará fieles cuando regrese. Pero, ¿cómo se ve eso en un mundo como el que vi? Eso viene a continuación. Después de todas esas visiones y las profundas enseñanzas de Jesús, una paz me envolvió. Una comprensión profunda que nunca antes había conocido. No quería irme. Quería quedarme para siempre en su presencia amorosa y poderosa. Pero luego habló suavemente, sus pensamientos fluyendo en mi alma. Ahora amos, debes regresar.
Esta palabra debe ser compartida. De repente, un fuerte tirón, no doloroso, pero enérgico, me arrancó de esa luz, arrastrándome de vuelta. La sensación fue salvaje. Un segundo, yo estaba ingrávido, libre como un pájaro. Y al siguiente, una ancla pesada se estrelló contra mí. El dolor físico que había dejado atrás regresó, pero no era nada comparado con el peso del mensaje que ahora llevaba. Me dolía el pecho. Mis extremidades se sentían como plomo y mis sentidos cobraron vida con fuerza, agudos, casi demasiado intensos. Olía antiséptico, penetrante y estéril. Escuché el pitido constante de las máquinas médicas. Abrí los ojos. Una luz cegadora me golpeó. El techo del hospital, blanco y austero, sobre mí. Luego vi a Sara, mi esposa, aferrándome las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban pálidos. Sus ojos, húmedos de lágrimas, ahora brillaban con esperanza. Médicos y enfermeras estaban alrededor, sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. Sabía que me habían dado por muerto y lo estaba, realmente lo estaba. Mi garganta se sentía como papel de lija mientras intentaba hablar. Mi voz salió ronca, apenas un susurro. Estados Unidos lo perdió todo. Jesús, él me mostró. Crucé miradas con Sara. Su confusión era clara. Pero sabía que tenía que decirlo. Tenía que traer esta advertencia de vuelta, pasara lo que pasara. Los días después en el hospital. El sueño no llegaba fácilmente. Las visiones me perseguían. Edificios desmoronándose, rostros desesperados, gritos silenciosos resonando en mi mente. El dolor por este país, por la gente que amo, se asentó pesadamente en mi pecho como una piedra. ¿Cómo podría explicar esto a alguien que creyera a un anciano de 70 años que afirma que murió? ¿Conoció a Jesús y vio el colapso de América? Pensarían que había perdido la cabeza simple y llanamente, pero el Espíritu Santo seguía impulsándome, conmoviendo mi alma. Me recordó cada palabra que Jesús dijo, cada imagen grabada en mi memoria. Este no era mi mensaje. Era una advertencia directa del cielo. Tenía que ser contada, creyera la gente o no. Así que empecé a escribir, mis manos aún temblorosas, mi cabeza dando vueltas por todo ello. Anoté cada detalle, cada sentimiento, desesperado por hacerlo bien, por dejarlo tan claro como el día para que nadie pudiera dudarlo. Fue agotador, como revivir el horror una y otra vez, pero sabía que tenía que hacerlo. Esta era la misión que Dios me había encomendado y no iba a echarme atrás. Por eso estoy sentado aquí hoy contándoles esta historia. Sé que suena descabellado, quizás incluso impactante, pero lo viví y tengo que compartirlo. El mensaje es este. En pocos segundos, Estados Unidos lo perdió todo. No es solo una advertencia sobre lo que viene, es un llamado a la acción. Si nunca has tenido una relación real con Jesús, nunca lo has invitado a tu corazón. Ahora es el momento. Sube a bordo del arca. No esperes ni un segundo más. Puedes orar ahora mismo. Tan simple como esto. Señor Jesús, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mí y resucitaste. Eso es todo. ¿Sabes? Es tan sencillo, pero cambiará tu vida para siempre. Y si ya eres cristiano, por favor, quédate dentro del arca. No salgas cuando llegue la tormenta. Vive en total entrega cada día. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Comparte tu testimonio, tu historia. Sé una luz en la oscuridad. Nosotros, la Iglesia de Dios, estamos llamados a proclamar justicia en estos últimos días. Somos los Noés de hoy. No construimos arcas de madera. Construimos puentes para que otros puedan encontrar a Cristo. El tiempo se acaba, amigos. Prepárense.
El reloj corre. Y la siguiente parte de esta historia es la esperanza que todos necesitamos. Entiendo que lo que estoy a punto de compartir podría remover algo profundo dentro de ustedes, quizás incomodidad, quizás incluso miedo. Y lo entiendo. Vivimos en un mundo que ya es pesado con la incertidumbre, así que lo último que quiero es ponerles más peso sobre los hombros. Por favor, escúchenme claramente. Mi propósito no es asustarlos, es entregarles algo que este mundo no puede producir ni falsificar. Es traerles un mensaje que lleva el tipo de esperanza que no se desvanece cuando la vida se oscurece y el tipo de paz que se mantiene inquebrantable cuando todo lo demás se está desmoronando. Cuando me encontré cara a cara con la visión más aterradora, escenas tan intensas que mi alma tembló y mi propia respiración sentí que podía ser robada. Fue en esos mismos momentos que sentí a Jesús envolverme con su presencia. Su amor no solo flotaba cerca. Se posó sobre mí como una manta aún tibia por el sol, reconfortándome y protegiéndome. Incluso mientras la oscuridad me oprimía por todos lados, Él nunca se apartó ni un solo paso de mí. Y eso no es solo cierto para mí, también lo es para ti. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho o cuán lejos te hayas extraviado, su promesa es inquebrantable. Nunca te dejaré ni te desampararé. Cada uno de nosotros está recorriendo un camino que nadie más puede trazar completamente. Un camino marcado con nuestras propias batallas, pérdidas, preguntas y momentos de duda. Tal vez ahora mismo te encuentres en una etapa donde el camino parece interminable. Las sombras son más largas que la luz del día y tus fuerzas se están agotando. Quizás has estado luchando con cargas de las que no le has hablado a nadie. Si ese es tu caso, quiero que me escuches. No estás solo. Jesús está más cerca que el aire mismo que respiras. Su amor no es condicional, no se gana y no caduca cuando fallas. Él te ofrece más que consuelo. Te ofrece una relación viva que puede mantenerte firme cuando todo lo demás en lo que has confiado se desmorona en polvo. Así que al escuchar mi testimonio, lo que presencié, lo que sentí en mi espíritu, deja que ancle algo dentro de ti. Este mundo, tan real y sólido como parece, es fugaz. Es como la niebla que se eleva de un lago en la madrugada. Hermosa por un momento, pero rápidamente desaparece. Pero el amor de Dios, ese es eterno, es lo único que no puede ser conmovido. No importa que tormentas se levanten contra él, apóyate en él. Confía en él ahora mientras aún hay tiempo y prepara tu corazón porque el Rey regresa. Deja que esa verdad se asiente en tu corazón por un momento. Inhala. Si lo que he compartido ha tocado algo profundo dentro de ti, si ha abierto tus ojos, conmovido tu alma o incluso solo ha despertado una pregunta, quiero invitarte a mantenerte conectado. Suscríbete a este canal, no porque esté buscando números, sino porque este espacio es más que historias. Es un lugar donde comparto mensajes que creo que vienen directamente de Dios. Mensajes que tratan sobre la eternidad, sobre el cielo y el infierno y sobre las decisiones que moldean nuestro para siempre. Hay más que Él me ha dado para hablar y quiero que lo escuches mientras aún hay tiempo. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar. Que su gracia los cubra, que su paz los mantenga firmes y que su presencia nunca los abandone. Dios los bendiga. Amén. Señor Jesús, mi Salvador, mi corazón tiembla al venir ante ti. Todavía estoy conmovido, lo sabes, por todo lo que vi. Esas ciudades desmoronándose, esos gritos de desesperación, esa oscuridad que lo engullía todo. Siento el pecho oprimido solo de pensarlo, como si no pudiera respirar. Pero aquí estoy, Señor, de rodillas. ¿Por qué me trajiste de vuelta? No me dejaste en esa luz, por mucho que quisiera quedarme envuelto en tu amor para siempre. Gracias por tu misericordia, por darme esta segunda oportunidad de llevar tu advertencia. Padre, solo soy un anciano de 70 años y sumando con manos temblorosas y una voz que ya no es lo que solía ser. Pero me elegiste para ver estas cosas, para sentir tu dolor por esta nación, por tu pueblo. Esas visiones,
Señor, están grabadas a fuego en mí, pesadas como una piedra en mis entrañas. Vi a América caer. Vi corazones endurecerse. Vi la esperanza apagarse. Duele, Jesús, tan fuerte que me escuecen los ojos. Pero confío en ti. Tú eres el arca, el único lugar seguro cuando la tormenta golpea. Me aferro a ti confiando en que me guiarás. Espíritu Santo, ayúdame a decir esta verdad. Aunque la gente me llame loco, dame la fuerza para compartir lo que me mostraste, claro y audaz, para que nadie lo pase por alto. Oro por cada alma que escucha ahora mismo. Aquellos que aún no te conocen, Señor, atráelos cerca. Que suban a bordo de tu arca. Perdona sus pecados. Sé su Salvador como lo eres mío. Y para aquellos que ya están en tu rebaño, manténos dentro, entregados cada día. No buscando las promesas vacías de este mundo. Señor, tengo miedo de lo que viene, pero tu amor me ancla. Que tu iglesia se levante haciendo brillar tu luz en esta oscuridad. Úsanos para construir puentes hacia ti, como lo hizo Noé. El tiempo se acaba. Lo siento en mis huesos. Prepáranos, Jesús. Que tu amor y tu verdad fluyan a través de nosotros. Inagotables. Toda la gloria sea para ti por siempre. Amén.